Estamos en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, el que está en los cielos, oiga bien, dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera, mis hermanos, que tomen asiento unos minuticos para mirar en estos versículos de la palabra algo muy importante. Vuelvo y reitero, estamos en un culto de oración, pero quisiera mirar estos versículos de la palabra del Señor. ¿Me escuchan bien, mis hermanos, allá atrás? Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida en esta tarde, en esta noche a la amiga. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar, mis hermanos, la palabra del Señor en estos versículos. Vamos a mirarla bajo el título La regla de oro. La regla de oro. Leamos este título, mis hermanos, porque así, con este título, los estudiosos de la palabra del Señor, los estudiosos de la Biblia, llaman estos versículos de la palabra la regla de oro. En estos versículos de la palabra, mis hermanos, el Señor nos muestra la clave. Digámoslo de esta manera, el Señor nos muestra la clave, mis hermanos, para nosotros hacer oraciones eficaces. ¿Cuántos anhelan que su oración sea oída en el cielo? Que su oración tenga respuesta de parte del Señor. Entonces aquí el Señor nos da reglas fundamentales, y por eso la llamamos la regla de oro, donde la oración, si cumplimos con lo que el Señor nos dice aquí en estos versículos de la palabra, la oración se convertirá en una oración eficaz, se convertirá en una oración poderosa, se convertirá en una oración que traiga resultados muy favorables para cada uno de nosotros. Entonces, en este versículo 7, el Señor le dice a los discípulos y nos dice también a nosotros: pedid, oiga bien, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Entonces, en este versículo 7, mis hermanos, vemos cómo acá el Señor está dando un imperativo. ¿Qué quiere decir la palabra imperativo? Que el Señor nos está dando un consejo, el Señor nos está dando, mis hermanos, una instrucción, el Señor nos está mostrando una forma o una manera correcta a través de la cual, mis hermanos, usted y yo debemos de orarle al Señor. No podemos sujetar la oración a un modelo en específico. Sin embargo, la Biblia sí nos registra y nos muestra qué debemos de hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo. Entonces vemos de que acá, en este versículo 7, hay un imperativo continuo. Es decir, no es algo de 1 o 2 días solamente. Debe de ser una constante. Es decir, debe de ser una constante el pedir, debe de ser una constante el buscar y debe de ser una constante el llamar. Entonces aquí miramos, mis hermanos, de que este versículo 7 nos indica una acción continua, una acción permanente, una oración que insiste, una oración que no se detiene. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero el versículo 8 me llama, mis hermanos, la atención, que hay un compromiso. Oiga bien,
En el versículo 8 hay un compromiso de parte de Dios de acudir a responder a aquel que pide, aquel que busca y aquel que llama. Es decir, que Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Es decir, que Dios, mis hermanos, miremoslo de esta forma. Dios está comprometido con todo aquel que le dice al Señor: Señor, yo me comprometo, precisamente como dicen en estos versículos, número 1, me comprometo a pedir. Porque, mis hermanos, a Dios le agrada que le pidamos. A Dios le agrada de que el pueblo suyo sea un pueblo que entienda de que Dios está esperando que presentemos nuestras peticiones, nuestras demandas, nuestras rogativas, nuestras súplicas delante de Él. La Biblia en Filipenses 4:6 dice: y por nada, oiga bien, estéis afanosos, si no sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Él. ¿Qué dice la palabra? En oración, en súplica y con acción de gracias. Es decir, mis hermanos, de que Dios está esperando que usted y yo le pidamos. Pero también Dios se compromete con aquellos que le buscan, porque dice no solamente pedir, sino que también dice buscar, pero también dice llamar. Entonces Dios está diciendo: yo me comprometo en responderles a aquellos, número 1, que piden, número 2, que buscan, número 3, que llaman. A su nombre sea la gloria. ¿Qué significa, mis hermanos, esta regla de oro que vemos aquí en este versículo de la palabra del Señor? Número 1, cuando el Señor está diciendo pedir, oiga bien, preste mucha atención a esto. Cuando el Señor está hablando de pedir, esto implica tener conciencia de la necesidad, tener conciencia de la necesidad y la creencia de que Dios oye la oración. Número 1, debemos de ser conscientes, mis hermanos, de la necesidad. Porque nadie va a pedir algo si no necesita nada. Cuando una persona pide es porque realmente reconoce y tiene conciencia de que hay una necesidad en su vida. Y realmente, mis hermanos, los que estamos acá en esta iglesia, venimos a la casa del Señor no porque seamos los mejores. Me atrevo a decir que venimos a la casa de Dios porque nos consideramos los más necesitados. Reconocemos la necesidad que hay, en este caso espiritual, la necesidad de nuestra alma, porque, mis hermanos, pueden haber muchas necesidades que el ser humano enfrenta, y Dios es experto en solucionar cualquier tipo de necesidad, pero la necesidad más grande que hay en cada uno de nosotros, hermano, hermana, es la necesidad de nuestra alma, es la necesidad espiritual, es la necesidad de que Dios intervenga en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Y hermano, le digo una cosa: Dios lo ha traído para suplir la necesidad que hay en su alma. Dios me ha traído para suplir mi necesidad, porque Dios no solamente la conoce, sino que está interesado, mi hermano, mi hermana, en suplir esa necesidad que hay en cada uno de nosotros. Pero cuando nos acercamos al Señor, debemos de ser conscientes no solamente de la necesidad, sino también creer. Oiga bien, cuando le pedimos al Señor, usted y yo debemos de creer que hay un Dios que nos está oyendo, que hay un Dios que nos está escuchando, que hay un Dios, mis hermanos, que está atento a nuestras oraciones, que hay un Dios que está pendiente de lo que usted y yo, no solamente en este lugar, sino también allá en nuestro hogar, está pendiente de lo que usted y yo le estamos pidiendo. A su nombre sea la gloria. Y así como Dios anhela que le pidamos, Dios es experto en dar. Porque aquí nos dice estos versículos que si nosotros, siendo malos, hablando de esta naturaleza humana, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, oiga bien, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas dádivas a quienes?
a los que se la pidan, a su nombre gloria. ¿Y cuántos anhelan esa buena dádiva, mis hermanos? ¿Cuántos desean que Dios les bendiga? Yo anhelo que Dios bendiga mi vida, que Dios derrame su bendición sobre mi vida espiritual, física, moral, material. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en la palabra en esta noche? Usted anhela que yo le bendiga, usted anhela que yo obre en su vida, usted anhela que yo obre en su hogar. ¿Qué debe de hacer? El Señor nos está diciendo, debemos de pedir. ¿Y cuántos han venido a pedir en esta noche? La pregunta es, ¿de qué manera le vamos a pedir al Señor? ¿De qué manera vamos a tener esa actitud y esas peticiones ante la presencia del Señor? La Biblia nos enseña, mis hermanos, mis amigas, cómo debe de ser la oración ante el Señor. A su nombre sea la gloria. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo número 2 al 3. Porque, mis hermanos, hay una tendencia del ser humano de anhelar lo que otros tienen. Y en parte eso no es malo. Lo malo es cuando la persona anhela lo que otro tiene, pero desmerita lo que Dios puede hacer en su vida. Entienda bien esto. No es malo que usted anhele lo que alguien tiene. Decía yo en esta mañana en el periodo de oración, en el matutino, es bueno que usted tenga un referente. Eliseo tenía un referente que era Elías. Josué tenía un referente que era Moisés. Timoteo tenía un referente que era el apóstol Pablo, y incluso Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Es bueno que tengamos referentes y que digamos: qué bueno tener lo que esa persona tiene, qué bueno ser usado, ser bendecido, así como Dios bendice a fulano, a fulana. Es bueno. De alguna manera dice la palabra de que Jacob anhelaba la bendición, y aunque en el momento la tenía Saúl, pero hizo lo posible y procuró la bendición, y vemos que el resultado de ese anhelo fue que Dios lo bendijo. Amén. Pero, mis hermanos, no es encerrarnos tanto en mirar lo que tienen los demás, es visualizar lo que Dios puede hacer con nosotros. Es pedirle al Señor y decirle: mire que Saúl, de una manera no correcta y en el tiempo no indicado, dice que Saúl le dijo a su padre Isaac: Padre mío, bendíceme también a mí. Pero ya había perdido la oportunidad. Pero si lo miramos de una manera positiva, hermano, hermana, usted y yo también debemos de decirle al Señor: Señor, así como has bendecido a fulano, así como has bendecido a ese hombre, así como has bendecido a esa mujer, así como has bendecido a esa familia, así como has levantado hombres y mujeres y usted los ha llenado, Señor, de su presencia, de su gloria, que son instrumentos muy útiles en tus manos, así como hay bendición económica sobre, Señor, algunos, muchos de los hogares, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Así también, Señor, yo anhelo esa bendición hay que pedirla, mis hermanos. Dios se agrada que le pidamos, que le digamos a Él: Señor, bendíceme, Señor, también a mí. Yo anhelo tu bendición. A su nombre sea la gloria. Pero Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3 nos muestra que hay una forma indicada, hay una forma correcta de pedirle al Señor, donde las peticiones se convierten en peticiones útiles, en peticiones que van en pos no solamente del beneficio personal, sino que también van en pos del beneficio general, del beneficio de mi hermano, de mi hermana, de mi familia. Porque, hermano, hermana, la Biblia dice: y te bendeciré. Oiga bien el propósito: te bendeciré para que seas, ¿qué? Bendición. Siempre Dios lo que nos da es para que lo que Dios a usted y a mí nos dé, lo compartamos con los demás. Amén. ¿Cuál fue el secreto de la iglesia primitiva, mis hermanos? ¿Por qué se movía tanto el poder de Dios? Porque había milagros, señales, maravillas. Porque dice que tenían todos las cosas en común. Dice que ninguno tenía necesidad.
Había una unidad, hermano, en la iglesia del Señor muy preciosa. Todos iban en pos de un mismo objetivo, estaban mentalizados y ellos decían, aquí hay que trabajar en unidad, porque hermano, cuando la iglesia trabaja en unidad y cuando la iglesia le ora al Señor en un bien común y la iglesia dice, es que vamos a orar para que Dios bendiga la iglesia, para que Dios bendiga las almas. Mira en las oraciones de los apóstoles. Una de ellas que me impactó mucho, me impacta mucho de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia fue amenazada y le dijeron no deben de predicar más en ese nombre. ¿Cuál fue la oración de los apóstoles? Señor, concédenos de nuevo. Señor, concédenos de nuevo mientras tú obras milagros y sanidades a través de tu santo Hijo Jesús. El de nuevo, ¿para qué era? Para predicar la palabra. Concédenos de nuevo para predicar la palabra. Y número 2, mientras tú obras milagros, sanidades a través de tu santo Hijo Jesús, ellos están diciendo, Señor, necesitamos poder para predicar el evangelio, necesitamos gracia de nuevo, sabiduría, libertad de expresión para transmitir un evangelio que impacte. Pero mientras nosotros predicamos el evangelio, Señor, haga milagros, haga sanidades, Señor, a través de tu santo Hijo Jesús. Y dice que el lugar, mis hermanos, donde estaban, dice la palabra, el lugar donde estaban tembló, mis hermanos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? Con denuedo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no hacían oraciones egoístas, egocéntricas. Ellos hacían oraciones y pedían a través de sus oraciones para que hubiera un bien común, para que todos fueran bendecidos, para que la iglesia fuera bendecida, para que las almas fueran bendecidas. Y hermano, aquí en este lugar nuestras oraciones deben de ser de esa manera, pedirle al Señor, no solamente para que Dios le bendiga a usted, sino también para que Dios bendiga toda la congregación, para que Dios bendiga a su familia, para que a través de su vida usted pueda ser un canal de bendición que arrope con esa bendición a los que están a su alrededor. ¿Cuánto lo anhelan, mis hermanos? Entonces ese pedir es un pedir que debe de ser un pedir buscando el bien común. Mire lo que dice Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y oigan el consejo de la palabra, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y oiga el consejo, ¿por qué no pedís? O sea, en lugar de estar anhelando y deseando lo que otros tienen, hermano, especialmente la iglesia del Señor, es una iglesia que dice que se debe de gozar con los que se gozan, se debe de alegrar con los que se alegran, se debe de entristecer con los que se entristecen, hermano, hermana. La iglesia es una iglesia que siempre está anhelando el bien común, el bien de los demás, el bien del hermano, el bien de la hermana. A su nombre sea la gloria. Dice, ¿por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís como mal. Es decir que pueden haber varias cosas que podemos mirar cuando las oraciones no son respondidas. Número 1, puede ser que no es el tiempo de Dios. Número 2, puede que Dios esté probando su fe y mi fe. Pero número 3, otra de las causas puede ser que estamos pidiendo de una manera que no es correcta. Estamos pidiendo de una manera de pronto egoísta, mezquina. Estamos pidiendo de una manera donde no buscamos el beneficio de los demás. Entonces dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿para gastar en qué? En vuestros deleites. Es decir, en aquellas cosas que nos van a satisfacer, pero a nosotros mismos. Amén. Esos son los deleites, los placeres, lo que nos va a saciar y a satisfacer nuestros propios, digámoslo de esta manera, caprichos. Pero cuando pedimos oraciones donde decimos, Señor, ejemplo, yo quiero la unción, pero ¿para qué la quiero? Para mostrarme, para que me vean los demás, para que los demás digan, el Señor sí usa a fulano o a fulana, o la estamos pidiendo para pudrir yugos, para que se rompan cadenas,
para bendecir a los demás, para que los demás reciban una palabra ungida por el Espíritu de Dios de parte del Señor. Pedimos bendiciones económicas, pero ¿con qué propósito? ¿Solamente con satisfacer sus necesidades? ¿O usted pide bendiciones económicas, mis hermanos, mis hermanas, para decir, Señor, yo también voy a ayudar al que está necesitado? Que si usted ve a su hermano necesitado, usted le extiende la mano y le dice, hermano, hermana, mire esta bendición. Dios me puso en el corazón que lo bendijera, porque Dios me bendijo y también yo le voy a bendecir, porque dice la palabra, amado, no nos amemos solamente de palabras, de labios, sino de hechos y en verdad. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando hablamos de pedir, habla de pedir de una manera donde deseamos bendecir también, mis hermanos, a los demás. Pero también las oraciones, esta palabra pedir debe de ser acompañada, mis hermanos, de fe. Las peticiones deben de ser acompañadas por medio, mis hermanos, de la fe. Marcos capítulo 11, versículo número 20 al 26. Mire de que nuestro Señor Jesucristo es muy enfático en esta parte. Aquí vemos como el Señor maldice una higuera que no tenía frutos. Él iba con sus discípulos y aquí el apóstol Pedro se sorprende al ver que la higuera se seca, pero me llama mucho la atención que el Señor les dice que no se sorprendieran por eso. Mira lo que dice Marcos 11:20. Dice, y pasando por la mañana, oiga bien, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y oiga lo que le dijo el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, oiga bien, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, oiga bien, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué nos está diciendo estos versículos de la palabra? Que si usted y yo le pedimos al Señor, pero dice la palabra que debemos de pedir, ¿de qué manera? Debemos de pedir con fe, debemos de pedir creyendo. Cristo muestra aquí una figura y nos dice así, de esta manera. Mire tan poderosa que es la fe, hermano, cuando pedimos con fe, porque tenemos un Dios que dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. No hay nada imposible, mi hermano, mi hermana, para Dios. No importa la situación que usted esté viviendo, no importa la calamidad, no importa lo que esté enfrentando en su vida. Si usted se atreve a creer y a pedirle al Señor por fe, por medio de la fe, todo lo que usted diga será hecho, dice la palabra del Señor. Dice, aun si le dice a ese monte, esto es una figura, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. ¿Qué representa el monte? El monte representa aquellas cosas que para nosotros son imposibles de remover. El monte representa los problemas, el monte representa esas situaciones que se levantan donde nosotros miramos esa situación y pensamos que no hay nada que hacer, pero la Biblia dice que a ese monte, con fe, pidiéndole al Señor, le podemos decir, quítate y échate en el mar, y todo lo que dijéramos sin dudar nos será hecho. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Es decir, que si usted le pedimos, yo le pido a Dios, usted le pide a Dios, creyendo en su corazón, confiando que esa oración tiene poder, que esa oración tiene respuesta, mi hermano, mi hermana, créame de que aún lo imposible puede suceder, que maravillas vamos a ver de parte del Señor, que Dios puede hacer cosas grandes en su vida y en mi vida, pero debemos de atrevernos a pedir, debemos de atrevernos a creer de que todo es
posible para el Señor, debemos de atrevernos a entrar, hermano y hermana, en ese ámbito donde nos movamos como Dios quiere que nos movamos. Hermano, yo le digo una cosa: aquí en este lugar, en su vida, en su hogar, pueden suceder milagros, pueden suceder cosas maravillosas. Yo no sé lo que usted está necesitando, pero el consejo de Dios es: pidamos, pero pidamos con fe. Santiago 1:5-7 dice: alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, oiga cómo la va a dar, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué está diciendo la palabra? Dice: si alguno desea, anhela, tiene falta de sabiduría, debe de pedírsela al Señor. ¿Cómo la va a dar Dios? Abundantemente, porque Dios es un Dios de abundancia, hermanos. Dios no es un Dios de escasez. No podemos creer en un Dios limitado. Nuestro Dios es ilimitado. Nuestro Dios es un Dios dador. Nuestro Dios es un Dios que da en abundancia. Dice que Dios no da el espíritu por medida. Hermano, hermana, a veces nos faltan tantas cosas porque no estamos pidiendo. A veces pensamos: no, solamente es presentar una petición y decírsela al Señor. No, usted tiene que ser constante y decir: hasta que no vea la respuesta no me voy a detener. Hasta que no vea el obrar de Dios no voy a dejar de clamar. Hasta que no vea la mano del Señor a favor de mi vida no me voy a detener, porque ese pedir implica, es un imperativo continuo, es una acción constante donde usted debe de ir continuamente a la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, acuérdate, Señor, de esta petición, acuérdate de esto que te estoy pidiendo constantemente, Señor. Pero también decirle: yo creo que tú vas a hacer algo especial, yo creo que tú me vas a responder, yo creo que tú eres un Dios que todo lo puede, yo creo que aunque no vea nada en el momento, Señor, yo creo, tengo la convicción de que usted lo va a hacer. Yo no sé cuántos se atreven en esta noche a decir: yo creo que mi Dios es muy grande, yo creo que mi Dios no es un Dios que solamente está colgado en una pared como la religión lo ve. Yo creo en un Dios de lo imposible, en un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente debemos de limitarnos, mis hermanos, a pedir. También dice: buscar. Y esa palabra buscar me llama mucho la atención, que viene del hebreo, oiga bien, bakás, que significa afanarse, esforzarse, desear, procurar algo con intensidad. Oiga bien, afanarse, esforzarse, desear, procurar algo con intensidad. Es decir, hasta que no consiga esto que estoy pidiendo, no me detengo. Hasta que no consiga esta petición que le estoy haciendo al Señor, no me voy a dejar desanimar. Hasta que no logre obtener lo que estoy pidiendo, no me voy a detener. Mire de que Jacob dice la palabra del Señor que ya estaba rayando el alba, sin embargo Jacob herido, porque dice que el ángel hirió el encaje de su muslo. Sin embargo Jacob, con una herida en su muslo, tenía dolor, porque en este camino del Señor hay momentos que nos causan, hermano, hermana, dolor. Hay momentos que nos causan aflicción, sufrimiento. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero el que está aferrado a esta palabra, el que está aferrado a buscar al Señor, es una persona que, aleluya, es diligente y constante en aquello que está pidiendo. No se deja detener, aunque vengan las situaciones difíciles, aunque el enemigo le diga: ya Dios no va a hacer nada, aunque el enemigo le diga: ya no va a suceder nada, aunque el enemigo le meta duda a su mente, aunque el enemigo diga: no está pasando nada. Pero el Dios del cielo está diciendo: sigue buscando, sigue perseverando, sigue insistiendo, porque llegará el momento donde verás la mano del Señor. Llegará el momento donde el cielo se va a abrir, mi hermano. Llegará el momento donde el Señor va a intervenir. El Señor sabe lo que está viviendo. Óigame bien, mi hermano, mi hermana. El Señor sabe la batalla que está librando. El Señor sabe que hay cosas que ha venido pidiendo y quizás no ha visto la respuesta, pero Dios te dice a través de esta regla de oro: sigue buscando, sigue perseverando, sigue forzándote, sigue deseando, sigue procurando. Dice la palabra de Zaqueo que procuraba ver quién era Jesús.
pero dice que no podía llegar a él a causa de su estatura. Pero dice que Zaqueo no se dejó detener, mis hermanos. Zaqueo fue recursivo. Dice que Zaqueo subió, aleluya, un árbol sicómoro para poder ver al Señor. Zaqueo no se limitó solamente a decir: es que yo no puedo, yo no soy capaz, es que soy pequeño de estatura. Zaqueo no puso por delante sus limitaciones, la multitud que le estaba estorbando. Este hombre dijo: yo arrebato esa bendición, yo quiero conocer quién es Jesús, yo no me voy a dejar estorbar. Hermano, hermana, yo no sé si usted se va a dejar impedir ver la mano de Dios en su vida, pero yo creo que aquí hay un pueblo y aquí hay una iglesia que toma la determinación de decir: me voy a esforzar, voy a perseverar, voy a seguir adelante, voy a procurar hasta que pueda ver la mano de Dios a favor de mi vida, de mi hogar, de mi familia. A su nombre sea la gloria. Eso es buscar, implica diligencia, implica perseverancia, implica mostrarle a Dios un anhelo constante, un deseo constante. Como dijo el salmista: mi corazón, Señor, ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. A su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 15, versículo 8 al 9, mi hermano, para avanzar y entrar en la alabanza, en la adoración. Dice la palabra de la mujer que perdió un dracma, tenía 10 dracmas, y dice que perdió un dracma. Para ella este dracma era muy valioso porque era el regalo de su padre antes de su casamiento. Para los judíos estas 10 dracmas eran muy simbólicas y muy especiales, y esta mujer dijo: yo tengo que encontrar el dracma, no puedo dejarla perdida. Y dice que buscó con diligencia, porque esa significa la palabra buscar, ser diligente hasta encontrar lo que se está pidiendo. Dice que buscó con diligencia, dice que tomó, aleluya, la lámpara, la prendió, dice que barrió la casa y buscó por todo lado hasta que pudo encontrar el dracma que se había perdido. Hermana, hermano, quizás hay cosas que en tu vida se han perdido cosas en tu casa espiritual, se han perdido cosas que antes hacías y ya ahora no la haces. Quizás has perdido el deseo de orar, has perdido un don, un talento, un ministerio, has perdido cosas valiosas de parte del Señor, pero el Señor te está diciendo por medio de la palabra: debes de buscarla hasta encontrar lo que has perdido, debes de buscar aquello que estás anhelando, que estás deseando. Deseas mi gloria, te dice el Señor por la palabra, sigue buscando. Desea mi poder, sigue buscando. Desea bendiciones económicas, sigue buscando. Desea la llenura del Espíritu de Dios, sigue buscando. Hermano, estoy de los que buscan y no se dejan estorbar, no se dejan detener. Yo no sé cuántos están dispuestos a decir en esta noche: no me voy a detener, yo quiero ver la bendición, yo quiero que Dios haga algo en mi vida, yo quiero que Dios me levante, yo quiero que Dios me restaure, yo quiero que Dios me dé vida, yo quiero que Dios rompa cadena, yo quiero que Dios salve mi familia, yo quiero ver la mano y el poder de Dios en mi vida, yo quiero ver el obrar del Señor en mi vida, yo quiero que Dios haga algo especial. A su nombre gloria. Pero también, hermano y hermana, llamar, oiga bien, llamar, a su nombre sea la gloria, viene del hebreo kará, que significa llamar o invocar. Es decir, que llamar implica perseverancia, ir a Dios aun cuando Él no responda rápidamente. A su nombre sea la gloria. Jeremías 29:12 dice: y me invocaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Llamar es invocar al Señor, llamar es invitarlo, llamar es tocar constantemente a la puerta por medio de la oración. Así como este hombre en San Lucas capítulo número 11 versículo 15, que dice el Señor, le muestra a sus discípulos lo que deben de hacer en oración, de este personaje, de este amigo que va donde su amigo y le dice: préstame 3 panes porque mi amigo ha venido de visita. Y dice este hombre: desde adentro la puerta ya está cerrada, los niños ya están acostados, ya está apagada la lámpara, no puedo salir a dártelos. Pero dice la palabra del Señor
que por su importunidad, dice que por ser su amigo, por su importunidad, aunque en el momento no hay una respuesta, pero dice que le dará lo que le pide, le dará lo que le está pidiendo, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando vamos continuamente, San Lucas 18:1 dice que les habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar, no detenerse en la oración. Mis hermanos, mis hermanas, Dios quiere de que esto sea una constante en su vida. Dios quiere que no te detenga. Dios quiere que sigas orando, que sigas clamando hasta que vea la mano del Señor, hasta que veas el obrar del Señor. Yo no sé si usted está dispuesto en esta noche. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano, mi hermana. A su nombre, gloria. Estamos en un culto de oración. Damos este pensamiento de la palabra para alimentar ese deseo y ese anhelo de orar. Pero en esta noche vamos a clamarle al Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero ver tu mano. Señor, yo quiero ver tu obrar. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida, algo en mi hogar, algo en mi familia. Yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Yo quiero que tú intervengas. Ay, hermano, hermana, estos cultos es para venir a clamarle al Señor, para venir a orarle a Dios y para creer que Dios está en medio de nosotros, para creer que el Espíritu de Dios es una realidad, para creer que aquí pueden suceder, mis hermanos, cosas muy grandes, muy maravillosas, para creer que puede haber sanidad en tu alma, para creer que puede haber liberación en tu vida, para creer, porque la Biblia dice que el que cree todas las cosas le son posibles. Yo creo que en esta noche, mis hermanos, Dios nos ha convocado porque Él conoce tu necesidad. Él sabe cómo ministrarte, Él sabe cómo bendecirte, Él sabe cómo obrar en tu vida. Aquí creemos en el mover del Espíritu de Dios, que es el que conoce la necesidad. Ay, mi hermano, mi hermana, aférrate y di: yo no quiero salir igual, yo quiero salir diferente en esta noche. Yo quiero que pase algo. Empiece a pedir por experiencia de parte del Señor. Dile al Señor: Señor, lo que ha venido pidiendo. Señor, así como Jacob, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que vea tu respuesta. No te voy a soltar hasta que vea tu mano. Yo creo que tú puedes hacer algo especial en mi vida. Ay, hermano, créalo, 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 que aquí está el Dios de gloria. Aquí está el Señor que conoce tu situación. Aquí está el Señor que te dice en esta noche: no te detengas. Aunque no veas nada, persevera. Aunque no veas nada, pero persiste. No te detengas, porque vale la pena. Vale la pena cuando veas la mano del Señor. Hermana, vale la pena cuando veas el obrar de Dios. Hermano, hermana, vale la pena cuando veas que el Señor intervenga en tu necesidad. Va a valer la pena cuando veas que el Dios de gloria responde a esa petición que le estás haciendo. Ay, hermano, yo creo que vamos a ver la mano del Señor a favor de nuestra vida. Por eso el enemigo se levanta, por eso el enemigo te quiere detener. Pero este es un culto donde podemos arrebatar la bendición. Este es un culto donde podemos arrebatar la obra de Dios, del Espíritu, a favor de nosotros. Estamos en un culto donde venimos a clamar y creemos que aquí está el Señor, aquí está el Dios que te libertó. Aquí está el Dios que tiene poder de hacer algo especial. Aquí está el Espíritu de Dios que tiene el poder de levantarte, de llenarte, de restaurarte. ¿Cuántos anhelan, hermano, que Dios obre? Levante sus manos, pero no solamente, aleluya, levante sus manos, crea que el Señor está aquí, crea que el Señor puede hacer maravillas en tu vida, crea que el Señor puede hacer algo especial. A su nombre sea la gloria. Espíritu Santo, te invitamos, Espíritu Santo, te llamamos, Espíritu Santo, invocamos tu nombre, como dice aquí este versículo. Te llamamos, tocamos a la puerta. Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, hermana, clama al Señor en esta noche, clama al Señor y cree que el Señor puede hacer algo especial. Cree que aquí está el poder, la mano de Dios obrando, que aquí está el Dios de gloria dispuesto a bendecirte, dispuesto a llenarte, dispuesto a hacer maravillas en tu vida, dispuesto a hacer algo especial. Oh Dios mío, te anhelamos. Aquí hay un pueblo que te anhela.
Espíritu de Dios, yo te llamo en esta noche. Yo te llamo en esta noche. Tú eres el más importante. El Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. Ellos son los más importantes. Aquí no es el pastor. Aquí no son los líderes. Aquí no es el hermano, la hermana. Aquí no es nadie que hace nada. El único que tiene el poder de ministrar la necesidad es el Espíritu de Dios. Y nos parece bien, no a nosotros primeramente. Le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. Le parece bien en esta noche al Espíritu de Dios. Si a Él le place visitar este templo, mi hermano, mi hermana, si a Él le place derramar su gloria, ¿quién somos nosotros? Pedro dijo, ¿quién soy yo siendo un hombre? Voy a impedir que el Espíritu Santo bautice, llene a los gentiles, así como nos ha llenado a nosotros. ¿Quién somos nosotros para impedir el mover de Dios? Yo no voy a estorbar la obra del Espíritu de Dios acá. Y yo creo que en esta noche, hermano, va a suceder algo poderoso. Yo creo que aquí va a caer la gloria de Dios. Yo creo que cadenas se van a romper. Yo creo que el Señor va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo creo que usted se va a ir lleno en esta noche. Pero abra el corazón, hermano, abra el corazón, hermana, amigo, amiga, abra el corazón, disponga su vida, créale al Señor y entre a esa comunión con el cielo, entre a ese lugar santísimo y adórale, adórale. Él no está buscando tanto predicadores, evangelistas, misioneros. ¿Sabe qué está buscando el Padre? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Conviértete en un adorador, conviértete, hermana, en una adoradora, conviértete en un hombre y una mujer que llegue con su adoración hasta el trono de Dios y que haga que la gloria, que la nube de Jehová, que el poder de Dios descienda. Aquí yo no sé si usted lo anhela, pero yo anhelo poder de Dios, yo anhelo gloria de Dios, yo anhelo los dones del Espíritu de Dios, yo anhelo que se muevan las aguas en este lugar, yo anhelo que algo suceda. Estos periodos de oración, estas oraciones no es para venir solamente a pasar el tiempo, es para venir a recibir, a darle al Señor, pero también a recibir por un minutito, por unos momentos, hermano y hermana. Alabe al Señor. Vamos también a alabar al Señor. La alabanza y la adoración forma parte, aleluya, de estos momentos de oración. La alabanza